nos metemos con un documento que, bueno, a simple vista parece pura burocracia, ¿no? Es el decreto presidencial número 5465 de Bolivia. Así es. Directo de la Gaceta Oficial, fechado el 29 de septiembre de 2025. Y firmado por el presidente Arce Catacora. Exactamente. Y aunque, como dices, parece un trámite sobre una suplencia ministerial temporal, creo que podemos ir un poco más allá. Esa es la idea, ¿no? Claro. Ver qué nos dice este papel sobre cómo funciona el poder ejecutivo en Bolivia, cómo se mueven los hilos, qué leyes usan, ese tipo de cosas. Perfecto. No solo leerlo, sino intentar descifrar qué hay detrás, ¿no? Los procedimientos, quizá alguna señal política escondida en el lenguaje formal. A ver, ¿por dónde empezamos a desmenuzarlo? Veo que lo primero es la Constitución. Sí, arranca con los considerandos. Es como la base legal de todo. Cita directamente la Constitución Política del Estado. Menciona 2 artículos, el 165 y el 172. Ok. El 165, bueno, es bastante básico. Define quiénes forman el órgano ejecutivo: presidente, vicepresidente y ministros. Lo normal. Lo estándar, digamos. Y el 172, ese parece tener más sustancia, ¿no? Para lo que hace el decreto. Correcto. El artículo 172 es la clave aquí, porque detalla qué puede hacer el presidente. El decreto se agarra de 2 puntos, los numerales 4 y 22. ¿Y qué dicen? Pues que el presidente dirige la administración pública, coordina a los ministros y, lo fundamental para este caso, los designa. Ah, claro. Entonces, al citar estos artículos, el decreto está diciendo, miren, tengo el poder constitucional para hacer esto. No es que alguien se lo delegó, es su atribución directa. Entiendo. Es como poner el sello de actúo según la ley fundamental. Ahora, veo que no se queda solo en la Constitución. Hay otro decreto que menciona, el Supremo número 4857 de enero de 2023. ¿Qué papel juega ese? El 4857, es como bajar un escalón, de la Constitución a la organización ya más concreta. Según el texto que estamos viendo, ese decreto anterior armó la estructura del gabinete actual. O sea, definió qué ministerios hay. Justo. Y lo importante es que dice que uno de sus ministerios es el de Relaciones Exteriores. Entonces, ese decreto 4857 es el que crea, por decirlo así, el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, la que ahora necesita suplencia. Precisamente. Pone el marco donde trabaja la ministra Celinda Sosa Lunda. Pero, ojo, el DS 4857 hace algo más, algo súper importante para entender el decreto que tenemos en mano. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Establece qué hacer si un ministro se ausenta. Fija el procedimiento. Ajá. Y ahí es donde entra el artículo 118 de ese decreto anterior, ¿cierto? Lo veo citado aquí. ¿Qué dice exactamente esa regla? El parágrafo I de ese artículo 118 es, digamos, la llave que abre esta puerta. Lo dice clarito. Si un ministro o ministra falta temporalmente, el presidente tiene que designar interinamente a otro ministro o ministra. Tiene que hacerlo. Sí, para cubrir esa ausencia. Y lo hará, como vemos que pasó, con un decreto presidencial. O sea, es un mecanismo ya previsto, no es que se inventó ahora. Entiendo. O sea, ya había un protocolo clarísimo para esto. No fue una decisión sacada de la galera, sino aplicar una norma interna. Exacto. Y fíjate que hay un detalle operativo interesante en ese mismo artículo 118 que el decreto nuevo resalta. A ver. Dice que mientras el ministro interino asume, digamos, la parte política, un viceministro que designen se ocupa de la gestión diaria del ministerio. Ah, mira qué interesante. Sí, la idea es que el ministerio siga funcionando, que el día a día no se frene. Qué curioso. Como una doble capa de suplencia. Una política, el ministro interino, y otra más administrativa, con el vice. ¿Será para repartir la carga o indica que es complejo manejar un ministerio así, de golpe? Yo creo que un poco de las dos cosas. Aseguras que el ministerio siga andando con alguien que ya está ahí metido, el viceministro. Pero la responsabilidad política fuerte, la representación ante el presidente y los otros ministros, la tiene otro ministro. Mantiene la jerarquía, claro. Exacto, mantiene la jerarquía política, que eso siempre es importante en un gabinete. Tiene sentido. Bueno, ya tenemos la base constitucional, el reglamento interno, pero ¿qué pasó exactamente? ¿Qué fue lo que disparó todo esto?
El decreto habla de una nota oficial, la GMCS 182-2025. ¿De qué se trataba? Esa nota es la comunicación oficial de la ministra titular, Celinda Sosa Lunda. Es ella informando que se va del país. Ajá. Por poquito tiempo, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025. Y da la razón. Un viaje oficial a Bogotá, a Colombia. Un viaje oficial. ¿Se sabe a qué iba? A veces el contexto ayuda a entender. Sí, el decreto lo dice. Iba a 2 reuniones importantes de la comunidad andina, la CAN. Ah, de la CAN. Sí, la reunión ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y una reunión ampliada de ese consejo. Son foros, muy relevantes para la política exterior de Bolivia en la región. Entendido. Una misión diplomática importante, entonces. Pero hay algo que me llama la atención de cómo lo dice el decreto. Menciona que la ministra Sosa Lunda, en su nota, solicita la designación del interino. Eso es relevante. Ella misma empieza el trámite. Es un buen punto, fíjate. Formalmente, nombrar al interino es tarea del presidente. Lo vimos en la Constitución y en el decreto 4857. Claro. Pero que el decreto recoja que la ministra solicitó el nombramiento, sugiere que hay coordinación, que se sigue el protocolo al pie de la letra, por todas las partes. Ajá. No es solo que el presidente reacciona a la ausencia. La ministra que se va también hace su parte. Activa el mecanismo formalmente. Refuerza esa idea de que es un proceso ordenado, consensuado internamente. Bien, bien. Entonces, si repasamos, está la base constitucional, hay un reglamento específico con un procedimiento claro y hubo una causa justificada, el viaje oficial, que la propia ministra comunicó y además pidió seguir el procedimiento. Todo parece bastante atado, ¿no? Muy atado. ¿Cuál es entonces la decisión final? El corazón del decreto, lo que realmente se decreta. Pues es el artículo único. Va directo al grano. Se designa ministra interina de Relaciones Exteriores a la ciudadana Marianela Prada Tejada. Marianela Prada Tejada. Y aclara bien el periodo, mientras dure la ausencia de la titular, Celinda Sosa Lunda. O sea, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025. 3 días. Marianela Prada Tejada. El decreto dice que es la ministra de la Presidencia. Aquí sí que hay algo interesante, ¿no? Definitivamente. No nombran a un vicecanciller, ni al ministro de un área cercana como Comercio Exterior. Nombran a la ministra de la Presidencia. ¿Qué podemos leer de esa elección en particular? Ese es, quizás, la decisión con más jugo político dentro de todo este trámite formal. El Ministerio de la Presidencia en Bolivia y en muchos países con sistema presidencialista es como el centro neurálgico del gobierno. El que coordina todo, ¿no? Exacto. Coordina el gabinete, es el enlace directo con el presidente, maneja la agenda política, la administrativa. Es un puesto con muchísimo poder y sobre todo de muchísima confianza. Entonces, poner a la ministra de la Presidencia a cubrir relaciones exteriores, aunque sea por 3 días, podría ser una señal, quizá de querer tener un control muy directo sobre la Cancillería mientras la titular no está. Podría leerse de varias formas, Siempre con cuidado porque el texto no dice por qué le eligieron a ella. Pero sí, primero, sin duda, muestra una confianza enorme del presidente en la ministra Prada Tejada. Claro. Segundo, podría indicar lo importante que es para el presidente esa cartera, Relaciones Exteriores, tanto que la cubre con su mano derecha en el gabinete. Ajá. Y tercero, podría ser también algo práctico. La ministra de la Presidencia ya está en el centro de todo, de la información, de las decisiones. Quizás eso facilita que la gestión interina sea, sin tropiezos. Es distinto a nombrar a alguien con un perfil más técnico en relaciones internacionales, ¿verdad? Exactamente. Aquí parece que se prioriza la confianza política y la coordinación centralizada por sobre la especialización del área, al menos para una suplencia tan corta. Interesante. No es algo rarísimo, pero sí dice mucho sobre dónde está el núcleo de poder y confianza en ese gabinete en ese momento. Quizás sugiere que para el presidente, la gestión política coordinada desde presidencia es lo más importante, incluso al cubrir temporalmente un área tan específica como la Cancillería. Una elección que, como dices, habla de la dinámica interna del Poder Ejecutivo. Bueno, después de eso, el decreto ya cierra con las formalidades típicas, lugar y fecha, dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz a los 29 días del mes de septiembre del año 2025.
La Casa Grande del Pueblo, el actual Palacio de Gobierno. Un símbolo, ¿no? Y claro, las firmas que le dan validez legal. La del presidente Arce Catacora, que es quien ejerce esa atribución constitucional que vimos. Y la de María Anela Prada Tejada también. Firma ella. ¿En calidad de qué? ¿Como ministra de la Presidencia que refrenda el acto? ¿O ya como ministra interina aceptando? Formalmente, los ministros refrendan los decretos presidenciales que tienen que ver con sus áreas o con el funcionamiento general del Ejecutivo. En este caso, como ella es ministra de la Presidencia y además la designada, bueno, su firma tiene doble peso. Entiendo. Refrenda el acto como parte del núcleo del gabinete y, de alguna manera, también acusa recibo de su nueva responsabilidad temporal. Ok, entendido. Pero mira, justo al final, después de las firmas, hay una mención que parece casi un añadido. Una referencia a la suscripción obligatoria Decreto Supremo número 690 de 2 de noviembre de 2010. ¿Qué hacía ahí esa referencia? Un decreto de hace 15 años. No parece tener que ver con la suplencia. Buena observación. No tiene que ver con el contenido del nombramiento, para nada, pero sí con la difusión y la validez del decreto que estamos leyendo. ¿Cómo así? Ese Decreto Supremo 690 de 2010, según explica la nota al pie, obliga a todas las entidades públicas que dependen del Ejecutivo a suscribirse a la Gaceta Oficial de Bolivia. Las obliga a suscribirse. ¿Para qué? Para recibir físicamente, o tener acceso seguro a las publicaciones de leyes, decretos supremos, decretos presidenciales como resoluciones. En resumen, es como un recordatorio, ahí mismo en el documento oficial, de que la Gaceta Oficial es el único medio que hace válidas y públicas las normas del Ejecutivo. Ah, es como un metamensaje sobre la propia oficialidad del documento. Como decir, este decreto vale porque se publica en la Gaceta y, ojo, entidades públicas que tienen que estar suscritas para enterarse oficialmente. Exactamente eso. Subraya que publicar en la Gaceta no es un mero trámite de archivo. Es un requisito para que la norma exista legalmente y se pueda exigir su cumplimiento. Asegura que nadie pueda decir, yo no sabía. Justo, es clave para el orden administrativo y la seguridad jurídica dentro del propio Estado. Cierra el círculo. El acto de gobierno se completa y se comunica por el canal oficial establecido. Nada queda al aire. Fascinante. Cómo hasta una nota al pie de página te revela cosas del funcionamiento del Estado. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de lo que desglosamos hoy con este decreto presidencial 5465, diríamos que es la formalización de un acto administrativo muy concreto. Nombrar temporalmente a María Anela Prada Tejada, ministra de la Presidencia, como ministra interina de Relaciones Exteriores. Y esto porque la titular, Celinda Sosa Lunda, se ausentó por un viaje oficial justificado y comunicado a Colombia para reuniones de la comunidad andina. Exacto. Y todo hecho siguiendo al pie de la letra un procedimiento que ya existía en normas anteriores, como el DS 4857. Y ese procedimiento, a su vez, se basa en los poderes que la propia Constitución le da al presidente. O sea que este documento, aunque sea cortito y muy específico, es como una radiografía de un pedacito de la maquinaria del gobierno boliviano. Totalmente. Muestra cómo aseguran que siga funcionando el ministerio, qué base legal usan, qué pasos administrativos siguen, e incluso cómo se aseguran de que sea oficial a través de la Gaceta. Exacto. Es una ventana a la normalidad administrativa, podríamos decir. Pero una normalidad que está muy codificada, que sigue reglas precisas. Te muestra la jerarquía, la cadena de mando legal, lo importante que son los procedimientos formales, incluso para cubrir una ausencia de apenas 3 días. Y claro, nos deja pensando un poco en la dinámica real que hay detrás de tanta formalidad. Ciertamente. Y quizás ahí está la reflexión final que podemos sacar de este análisis, ¿no? Más allá de que el procedimiento se aplicó impecablemente, este caso nos invita a preguntarnos, ¿qué significa en la práctica que la figura central de coordinación del gobierno, la ministra de la Presidencia, tenga que asumir, aunque sea por poco tiempo, la conducción de la política exterior? Claro. ¿Cómo se maneja ese doble sombrero a un nivel tan alto? Porque ambas carteras son súper demandantes. Podría ser una sobrecarga de funciones o quizás una muestra de eficiencia, de capacidad de hacer varias cosas a la vez en el nivel más alto. Podría ser ambas cosas, ¿sí? Y viéndolo más en general, estas situaciones nos recuerdan ese desafío constante que tienen los estados. Cómo balancear la necesidad de estar afuera, de participar en el escenario internacional, como ir a esas reuniones de la CAN,
con la exigencia de que la máquina interna del gobierno siga andando sin problemas. Es un equilibrio delicado. Muy delicado. Los decretos de suplencia son la respuesta formal, pero el equilibrio en la práctica seguro que exige mucha gimnasia política y administrativa todo el tiempo. Y bueno, la pregunta que queda flotando es, ¿qué nos dice esta solución específica, la de poner a la ministra de la Presidencia, sobre cómo el gobierno boliviano prioriza y maneja ese equilibrio en este momento particular? Es algo que este decreto indirectamente nos ayuda a plantear.